Buenos días. Supongo que esta es la última comparecencia ante ustedes como presidente de la Junta de Andalucía tras un Consejo de Gobierno. Así que me van a permitir que empiece por mostrarles mi agradecimiento por su trabajo en la información y en la crítica, y también por pedirles disculpas por todas las molestias, por las incomodidades que les haya podido provocar en estos 52 meses. Como les había anunciado, acabo de firmar y remitir al presidente del Parlamento mi renuncia a la presidencia de la Junta de Andalucía. Todos los presidentes formamos parte de un tiempo político. Todos hemos de asumir nuestra provisionalidad. Nunca he tenido la tentación de mantenerme en el cargo. Tomé un testigo y lo cedo. Mi prioridad ha sido siempre ejercer el poder con dignidad y transmitirlo con generosidad. Y no es la primera vez tampoco que comparezco ante ustedes para explicar las razones de mi renuncia, que ya son conocidas. En momentos como este siempre hay un fondo personal, un fondo muy personal, que por mucho que los políticos nos neguemos a reconocer, existe y nos afecta muy por encima de lo que nos empeñamos en mostrar. Como alguien ha escrito, muchos no tenemos mandíbula de hierro, no somos insensibles. Es más, creo que esto tampoco es lo que se nos exige. Así que les ruego que entiendan este aspecto personal, familiar, que está detrás de mi decisión y que no voy a comentar. Por eso reduzco a dos las razones, que además no voy a negar que están interrelacionadas. La primera es la necesidad, de la que he hablado tantas veces, de producir un cambio en la política andaluza, un cambio generacional, un cambio de visión, un cambio que pueda generar impulso y que sintonice mejor con la sociedad de hoy. Y la segunda es preservar a la presidencia de la Junta de Andalucía de la erosión que sin duda se ha venido produciendo en estos últimos meses al monopolizar el debate, a mi modo de ver de forma injusta, sobre el presidente de la Junta de Andalucía y su relación con el caso de los ERES. Con respecto a la primera razón, la necesidad de cambio, les puedo decir, y así además lo confirman todas las encuestas, que si ya estaba latente en las postrimerías de la pasada legislatura, también en los comienzos de esta, se ha hecho clamorosa en este año 2013. Todas las encuestas nos muestran una desafección ciudadana hacia la política que debería preocuparnos no solo a los políticos, sino a todos cuantos estamos persuadidos, estamos convencidos de que la política es imprescindible para el funcionamiento democrático e institucional de una sociedad. Escuchar esto es una obligación inexcusable de cuantos tenemos la posibilidad de favorecer cambios. Es necesario, por ello, recuperar ese buen sentido de la política. Siempre he tenido claro, y creo que lo he expresado reiteradamente, que durante mi mandato como presidente de la Junta de Andalucía debería hacer la transición para el cambio. Un cambio que además creo que no puede ser un lavado de cara, sino un cambio de ciclo, un cambio que sea un ajuste con los tiempos. Un cambio, además, que yo no podía protagonizar. El objetivo era pasar el testigo a otras generaciones que habían perdido muchas oportunidades por la persistencia en el poder de políticos de la generación nacida en los años 40 del siglo pasado. El dato es bien elocuente. En 31 años de autonomía andaluza, nuestra comunidad ha tenido 4 presidentes y los 4 nacimos entre 1944 y 1947. Es posible, es probable, es casi seguro que este dato explique la postergación o preterición de generaciones posteriores
que han vivido siempre la política desde la mirada de los que hicimos la transición y, por tanto, más influida por una forma de entender las cosas que por las nuevas realidades que están naciendo y que cambian día a día. El actual es un tiempo de cambio. Nosotros, los de mi generación, somos inmigrantes en una nueva realidad. No digo en absoluto que no nos hayamos adaptado permanentemente a la realidad. Creo de verdad que en buena medida lo hemos sabido hacer. Pero es verdad que somos inmigrantes en un mundo que ha cambiado y que se desenvuelve con parámetros nuevos en lo internacional, en lo nacional, en lo autonómico, en lo económico, en lo cultural, en lo informativo, en lo social. Así, junto al principio de estabilidad que tanto y tantas veces hemos defendido los de mi generación, hay en estos momentos que arriesgarse al principio del cambio. Creo, por ello, que las generaciones hegemónicas en la sociedad deben ser también las mayoritarias en el gobierno de las instituciones públicas. Este es un proceso natural y, por eso, esta transición tenía que hacerse. Sé que mi apuesta por el cambio generaba y genera dudas y a veces alguna resistencia. Nada, sin embargo, que no pueda superarse si quien está llamado a asumir la próxima responsabilidad tiene claro que debe trabajar por la integración y por la convivencia entre generaciones y géneros. Dejé en manos del Partido Socialista de Andalucía que tomara la decisión, conforme a nuestros estatutos, para las primarias de elegir a la persona que hubiera de sustituirme. Ha sido la primera vez. Ha sido la primera vez en más de 30 años que hemos puesto aquí en marcha el procedimiento estatutario de primarias para elegir el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. La única del Partido Socialista y de cualquier otra formación política. Quise que así fuera desde una regulación que, sin ser, como ustedes saben, exigible estatutariamente, ponía en manos de la militancia la decisión, la movilización. Y sería la militancia la que diera vida a este procedimiento inédito entre nosotros y la que diera su respaldo a la persona que considerara más capacitada para este empeño. Estaba convencido de que su respuesta iba a ser por el cambio generacional, y así ha sido. Se ha optado por un cambio generacional y, además, por un cambio de género. Susana Díaz representa ese cambio y ese nuevo impulso. De alcanzar su investidura, será una presidenta nacida en los años 70, representativa de la mayoría social, que hoy en Andalucía, por cierto, dirige empresas, asociaciones, hospitales, facultades universitarias. Y en este cambio que estoy impulsando con mi renuncia, yo también quiero reconocer que para mí es una satisfacción personal que una mujer vaya a ser por primera vez presidenta de la Junta de Andalucía si la Cámara le otorga su confianza. En toda la década de 1980, de los años 80, el Gobierno andaluz solo contó con una consejera y lo fue solo por 2 años. Es cierto que era una Andalucía que no conviene olvidar, muy distinta. Entonces, solo 2 de cada 10 mujeres entre 20 y 45 años formaba parte de la población activa. Solo 2 de cada 10. Hoy son 8 de cada 10, que es una tasa de actividad similar a la de los varones, pero que además cuenta con unas credenciales formativas que en su conjunto son superiores, son de mayor nivel. Pocos dudan ahora de la capacidad política y profesional de las mujeres que han jugado un papel creciente en la vida política, social, académica, económica, cultural de Andalucía. Susana Díaz también representa ese cambio que entiendo necesario. Dicho esto, tengo que añadir que me siento muy orgulloso de lo que mi generación política ha hecho en España y en Andalucía. Muy orgullosa de haber formado parte de varios gobiernos, de Felipe González y de Manuel Chávez. Ahora toca
que otros y otras hagan que nos sintamos orgullosos de lo que van a hacer cuando asuman la responsabilidad del relevo. Hace falta política, política con mayúsculas. La gente está desilusionada, la gente está enfadada, porque esperaba cosas que no se están haciendo y no esperabas cosas que sí se están haciendo. La gente reclama política, una política útil y centrada en las personas, no que la política se subordine a la economía o a los intereses de los mercados financieros. Yo no puedo aceptar que haya una sola forma de salir de la crisis y no puedo aceptar que esa forma la dicten los mercados. Creo que es posible, creo que es necesaria una alternativa de izquierda. Desde el Gobierno andaluz hemos querido marcar una iniciativa y un recorrido propios. Hemos demostrado que hay otras formas de hacer cosas, que la política no es un camino de dirección única, que hay alternativa. Porque esa, la alternativa, es la raíz misma de la democracia. Saber que siempre es posible hacer las cosas de otra manera y saber que las distintas ideas son los que mueven los diferentes proyectos u opciones de gobierno. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo en un marco de dificultades financieras asfixiante y en medio de una crisis que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Lo hemos hecho también teniendo como objetivo prioritario la igualdad de oportunidades y el apoyo a los que más lo necesitan, defendiendo un modelo público de bienestar social y tratando de no confundir reformas con recortes o privatizaciones de servicios públicos. Pero es necesario seguir dando pasos en esta dirección. Es preciso afrontar la realidad desde la política concreta y desde un discurso que no se quede en la dialéctica entre partidos. Los políticos fracasamos cuando creemos que la política es solamente la lucha por el poder. Si nos centramos solo en deteriorar o robarle crédito y prestigio a nuestros adversarios, los ciudadanos se alejarán de la política. La gente confía en sus políticos en la medida en que trabajan para resolver sus problemas y por eso estoy convencido de que no se gana credibilidad cuando el único objetivo es quitársela a los rivales políticos. Y es verdad, hay un profundo deterioro de la actividad pública. Tan urgente como salir de la crisis es recuperar el prestigio de las instituciones y de la política. Y no tengo duda alguna de que en el deterioro de la política han influido de forma manifiesta todos los escándalos de corrupción. El caso de los ERE es un asunto de gravedad del que no podemos pasar página con ligereza. Por eso, desde la Administración andaluza, siempre tratamos de colaborar con la justicia y de aportar lo que está en nuestra mano para esclarecer los hechos, para que se restituya el dinero detraído indebidamente y para que paguen los responsables. Pero resulta imposible obviar que este caso ha dañado la imagen de la Junta de Andalucía, que ha supuesto un grave obstáculo para ejercer la acción política desde la normalidad y, sobre todo, ha supuesto una ofensa gravísima para tantas y tantas personas que están pasando privaciones. Tampoco vamos a negar que de manera indebida, y también tengo que decir que profundamente injusta, el punto de mira de quienes han utilizado políticamente el caso estaba apuntando directamente hacia la figura del presidente de la Junta de Andalucía. Ya he dicho que es profundo el daño personal que se me ha hecho con la utilización de este asunto. Quien me conoce sabe cómo soy, cómo vivo, cómo he vivido en estos 43 años de servicio público. Y me afecta, sí, el daño personal y el daño familiar, pero sobre todas las cosas me duele el daño a la Junta de Andalucía y por eso hoy doy un paso atrás con el que pretendo favorecer que este asunto deje de entorpecer la política cotidiana. He considerado también mi renuncia no solamente por el cambio generacional, sino para sacar a la presidencia de la Junta de Andalucía de un debate que está siendo un obstáculo para luchar contra la crisis, tarea en la que tenemos que estar
puestos, o tenemos que tener puestos ahora mismo, todos los esfuerzos. Como ya he dicho, estamos concernidos y por eso estamos obligados a responsabilizarnos de esa pésima percepción que en la actualidad tiene el ciudadano de la política. Una sensación que se ha acentuado de forma alarmante en estos 12 meses últimos. Por todo, por la falta de respuestas a problemas y también por los casos de corrupción. Sondeos y estudios de expertos coinciden en que una buena parte de los ciudadanos nos ven a los políticos como el epicentro del terremoto que está zarandeando también al sistema y a sus instituciones. Y eso obliga a tomar decisiones cuyo objetivo sea devolver el prestigio a la política, el crédito a las instituciones y fortalecer la propia democracia. Y a veces, aun sabiendo que con la renuncia está respondiendo con una decisión que parece dar la razón a quienes no la tienen, es bueno dar el paso atrás y esperar a la reparación que sin duda habrá de llegar y que pondrá a cada uno en su sitio. Sé que en España este tipo de gestos resultan prácticamente inéditos y que, aunque se reclaman con insistencia, luego, cuando llega la hora de la verdad, se miran con desconfianza, incluso se tachan de irresponsabilidad o de extravagancia. Curiosamente, por los mismos que exigían con vehemencia resoluciones tajantes. He dicho que la mayoría de ustedes saben quién soy, pero es bueno también que al final de un mandato institucional rindamos, los que lo hemos ejercido, cuentas a la ciudadanía. Por eso les van a entregar mi declaración patrimonial de bienes de 2009, año en el que tomé posesión del cargo, y la actual, y también la declaración de renta de aquel año y la de 2012. Unas y otras están ya en Internet. Todos cuantos han tenido interés en hacerlo han podido comprobar a lo largo de estos años en la web de la Junta de Andalucía mis declaraciones patrimoniales y mis declaraciones de la renta. Yo consideré entonces, y lo considero ahora, que era mi obligación política hacerlo. Nunca oculté bienes, siempre declaré todos mis ingresos, siempre y sin excepción. Mis ingresos han venido aprobando año a año en la ley del presupuesto y nunca tuve otros distintos que los complementaron. Mi patrimonio es el mismo que tenía hace 4 años, que no, por cierto, no es muy diferente al que tenía hace 10 o hace 15. Han estado siempre en el conocimiento de los andaluces. Pero creo que es conveniente que a esa transparencia formal, a lo ya publicado, se una la declaración personal del interesado, la mía, ante todos ustedes y ante todos los andaluces. Era costumbre antigua hacer lo que se llamó un juicio de residencia. Es lo que hago aquí y estoy dispuesto a hacer en cualquier caso y en cualquier situación. Los ciudadanos tienen el legítimo derecho a conocer quiénes son y cómo y de qué vivimos. Tienen derecho a saber quiénes somos, quienes asumimos responsabilidades públicas. Así lo hemos venido haciendo desde mi Gobierno y así lo ratifico ahora al finalizar mi responsabilidad institucional. En relación con el presente y con el futuro inmediato de la Junta de Andalucía, quisiera añadirles algo. La estabilidad política del Gobierno andaluz es una garantía de futuro para Andalucía. Hay un acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, sólido, fuerte, concentrado en los compromisos de Gobierno que hemos adquirido y también en la defensa de andaluces y andaluzas. Yo quiero agradecer a Izquierda Unida la responsabilidad que ha demostrado en todo momento y quiero personalizar esa gratitud en el vicepresidente Diego Valderas. En cuanto a mi partido, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía está unido, está motivado en torno al cambio que estamos realizando y eso supone un apoyo político muy poderoso para el nuevo Gobierno. Quiero agradecer, por último, a toda la sociedad andaluza el apoyo que he sentido en estos años del presidente, agradecer a cuantas organizaciones sociales, económicas y políticas han colaborado con mis gobiernos y, de manera muy especial,
a todos mis consejeros y consejeras, presentes y pasados, su compromiso y su quehacer. Los de mi generación, los que hemos sido llamados de la transición, supimos estar a la altura de los tiempos difíciles que nos correspondieron vivir y sentamos las bases para una España que puso los cimientos en que se asienta la actual. Sé que hay que hacer cambios, pero los cambios también deben servir para solucionar problemas sin destruir la igualdad de oportunidades. No caben reformas que supongan retrocesos. No es posible creer que la crisis obligue a sacrificar a una generación o muchos de los derechos conquistados en el pasado. Por eso, si me retiro ahora de la presidencia de la Junta de Andalucía, nunca lo voy a hacer de mi compromiso político. Nunca lo voy a hacer de mi militancia por la igualdad y de mi convencimiento en la fuerza que tiene Andalucía para resolver los problemas mayores desde la libertad y desde la solidaridad. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Aquí abajo. Juan cerca. En la reserva. Juan Manuel Márquez, de Diario de Sevilla. Quisiera preguntarle, usted ha dicho que su gesto es inédito en la política española y así lo es, pero quería saber un concepto, si esto supone una asunción de responsabilidades políticas o si tendríamos que definir qué son responsabilidades políticas. Hombre, yo sí asumo la responsabilidad de propiciar un cambio generacional, un cambio en la acción política y también la responsabilidad de facilitar que el debate andaluz se centre en la lucha contra la crisis y en la preservación de los derechos sociales. Esa es la responsabilidad que asumo con mi decisión. Hola. Buenos días. Lourdes Lucio, del País. Usted hace un mes dijo en el Parlamento que iba a acabar la legislatura y que iba a acabar su mandato. Yo no sé en este mes y poco qué es lo que ha cambiado, si esa decisión la tenía decidida, qué es lo que ocurrió, si usted mintió al Parlamento o no dijo la verdad al Parlamento cuando dijo que iba a estar en el próximo periodo. Me alegro que lo formule en términos de pregunta. No mentí al Parlamento. Ha habido circunstancias personales que no le voy a detallar que me han obligado a acelerar los tiempos. Hola, Noelia Ceo de La Razón. Ha dicho hace un momento que se siente satisfecho de lo que ha aportado los políticos de su generación. Y quería saber si también se siente satisfecho de su paso por la presidencia, su paso concreto por la presidencia de la Junta. Gracias. Me siento como haber tenido el honor más importante que puede tener un andaluz, que es representar a Andalucía en muchos sitios y en muchas ocasiones y ante mucha gente. Por lo tanto, siento orgullo. Satisfacción, pues creo que he hecho cosas, que he dejado de hacer otras, en algunas he acertado y en algunas me he equivocado. No tengo el perfil que algunos quieren pintar, pero tampoco tengo un perfil maravilloso. Soy quien soy. No, está en rojo. Sí, presidente, buenas tardes. Isabel Morillo, del Correo de Andalucía. Sobre su futuro político inmediato, usted ha dicho que no se retira de la política. Me gustaría saber si va a continuar como diputado en el Parlamento, si va a ser propuesto para ocupar escaño en el Senado y, sobre todo, qué va a pasar con la Secretaría General del PSOE andaluz. Si usted va a continuar al frente del partido en Andalucía los 3 años que quedan hasta el Congreso o si cree que también es tiempo de abrir un nuevo ciclo en el partido. Bueno, lo primero de todo, a veces resulta sorprendente tener que recordar que soy el presidente del Partido Socialista Obrero Español. Y, por tanto, no voy a dejar de serlo. Y que soy el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía y creo que tenemos, además, en este otoño, una conferencia muy importante que vamos a afrontar desde la unidad de los andaluces para manifestarnos en ella con las propuestas que creemos mejores para España y para nuestro partido. Por tanto, eso es una misión que hay que desarrollar, que hay que realizar
en estos tiempos y que yo me he comprometido con ellas. Yo, además, he dicho que mi compromiso político no voy a dejarlo en mi vida, ¿no? Porque lo llevo desde hace tantos años que ya no sabría estar sin él, ¿no? Pero, en todo caso, soy presidente del partido, seguiré siendo secretario en la conferencia política y luego ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Sí, Olga Granado del diario.es. Bueno, casi prácticamente la ha respondido ahora. No sé si teme que esa misma erosión que ha sufrido su figura como presidente de la Junta de Andalucía pueda seguir si usted pueda afectar al partido si usted sigue manteniendo esos cargos en el partido. ¿Por? Por los mismos argumentos que No, he utilizado. no la que yo he sufrido. Yo he hablado de la erosión que sufría la presidencia de la Junta de Andalucía. Es decir, desde mi punto de vista, que es un punto de vista general, lo que se ha realizado es una traslación de responsabilidad indebida. Yo creo que es profundamente injusto lo que está ocurriendo. Y creo que cualquiera que conozca la situación sabe que es así. Pero, en todo caso, estaba dañando la presidencia de la Junta de Andalucía en la medida en que no puede haber nunca una presidencia de la Junta de Andalucía que no atienda con prioridad lo que es prioritario. Y, en este caso, es la lucha contra la crisis. Esa es la decisión que he tomado. De Canal Sur Televisión. Insiste usted mucho en ese cambio generacional. No sé si su sustituta Susana Díaz le ha pedido consejo o usted se lo ha dado para la formación del nuevo Gobierno y si cree que ese cambio debería hacerse extensivo a todos los consejeros, a todo el nuevo Gobierno. Vamos a ver, yo, primero, creo que los consejos hay que darlos si te los piden en privado y para que no te hagan caso. Es decir, ese es el primer mandamiento de dar consejos. Segundo, hay consejos que en la vida daría, aunque me los pidieran, como por ejemplo la formación de un gobierno por alguien que tiene la responsabilidad de ejercer la presidencia de la Junta de Andalucía. Y en ese sentido creo que Susana va a elegir el mejor gobierno para Andalucía sin que yo tenga nada que ver en ello. Presidente, usted insiste en que una de las razones de su marcha es evitar que se le haga daño a la Junta de Andalucía, ¿no? Por el caso de los ERE. Según esa argumentación, deberían también acompañarle usted en su renuncia a aquellas personas que trabajan con usted en la Consejería de Economía y Hacienda cuando llegaron los informes de intervención y que ahora mismo están en el Gobierno andaluz. Quería saber su opinión. Sí, pero es que parte usted de una premisa que no es cierta. Es decir, los informes de intervención no conducían a ninguna actuación de la Consejería de Economía y Hacienda. Primer punto. Y segundo punto, no solamente eso, sino que la Consejería de Economía y Hacienda, estoy completamente convencido que antes, en y después ha actuado conforme a la total legalidad. Pero eso ya, lo que usted me pregunta, no me corresponde a mí decirlo porque no está en el ámbito de mis decisiones las que tomen otros. Sí, presidente, buenas tardes. Sebastián Torres del Mundo. Ha dicho que el tiempo, la reparación llegará con el tiempo y que el tiempo dará o quitará razones. Sin embargo, ha dicho que no asume una responsabilidad política por el caso de los ERE. Quería saber a qué se refería cuando decía que el tiempo será reparador y que dará o quitará razones. Hombre, porque se van a ver con evidencia muchas mentiras que se están diciendo ahora. Muchas y muy dañinas. Yo no voy a hacer, en este momento, yo tengo que tener la grandeza de no hacer una recopilación de cosas que se han dicho, que he leído, que he escuchado, que he visto, que me parece que son verdaderamente ignominiosas. Pero no voy a decir nada absolutamente porque no es el momento. Esto quedará puesto de manifiesto con el tiempo. Sí, pero ¿a qué mentira se refiere cuando dice...? No, le he dicho que no voy a hablar de esto. Sí, presidente. Antonio quería preguntarle exactamente por qué va a mantener usted el escaño como diputado y si eso obedece a un intento de blindarse de cara a una hipotética imputación en el caso. Vamos a ver, mi escaño es mío. Pues lo que tendría que decir es por qué lo tengo que abandonar, no por qué lo conservo. Y desde luego lo que está claro es que todo el mundo puede tener muy claro que el presidente del Partido Socialista Obrero Español, que al mismo tiempo el secretario general de los socialistas andaluces, razonan suficientemente mi presencia en el Senado, que quiero recordar que es una Cámara de representación territorial donde están personas
en las mismas circunstancias que en la mía sin ser presidente del partido. Esa necesidad de cambio, ¿no la considera usted que ya era suficientemente lógica cuando se presentó a las últimas elecciones? No, y el electorado me dio la razón de que no. Es decir, esto se ha ido acelerando con el tiempo. Es decir, yo creo que el mayor deterioro de la confianza ciudadana en la política es lo que se dijo que no se iba a hacer y se ha hecho, y lo que se dijo que se iba a hacer y no se ha hecho. Es decir, ha habido una desconfianza de la ciudadanía hacia la política a partir de un momento determinado de acción política que está fijado en el tiempo en fecha posterior a las elecciones. Todo el mundo sabe que en las elecciones, por ejemplo, en las generales, votó casi el 80% de los españoles y que hubo unos resultados en la absoluta normalidad. Ha venido posteriormente a verse un deterioro de la política, que además, como he dicho antes, se ha acrecentado en los últimos tiempos. Y sobre lo de imputaciones, que todavía no sé qué es lo que se le puede imputar a José Antonio Griñán. Es que no lo sé. Es decir, cuando se me dice eso de si a usted le imputan, ¿qué? ¿Qué delito? Porque uno tendría que saber, cuando se dice eso, de qué se le puede acusar y qué figura delictiva es la que se está invocando. No, es que ese es un caso que no contemplo en absoluto porque no hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar. Sí, presidente, en el debate del Estado de la Comunidad, cuando usted anuncia que no va a volver a repetir, también aboga por limitar los mandatos del presidente de la Junta de Andalucía, en este caso de la futura presidenta de la Junta de Andalucía, el que venga detrás de usted, ¿no? Como secretario general, ¿va a impulsar esa medida? Porque su partido no da muchas pistas. Quería saber si usted, como secretario general, supongo que se dedicará más tiempo a esa tarea, va a, bueno, pues eso, a impulsarla en el Parlamento andaluz. Sí, creo que con mucha probabilidad, casi con seguridad, Andalucía llevará la limitación de mandatos a la conferencia política. ¿De qué cargos? ¿De todos los cargos? ¿Alcaldes incluidos? Institucionales. ¿Alcaldes incluidos? Por tanto. Bueno, eso lo tendremos que ver, pero sin duda de la democracia que funcionan más por el principio de representatividad, porque me está hablando usted de una democracia, salvo en las grandes ciudades, que es una democracia más directa, que es la democracia municipal, y por lo tanto hay una relación más personal en el voto que en las relaciones de mandatos representativos más indirectos, ¿no? Pero en donde sean cargos institucionales, como entendemos nosotros que es las presidencias autonómicas y la presidencia del Gobierno, creo que sí sería bueno hacer un ejercicio de limitación de mandatos. Sí, presidente. Ha dicho, aquí, Sebastián Torres del Mundo Nuevo, ha dicho que usted tenía la decisión de, como lo había anunciado en el Parlamento, de terminar esta legislatura y llegar hasta el final, pero que ocurrieron circunstancias que le han obligado a acelerar los tiempos. ¿No se planteó en ningún momento convocar elecciones? Y si no se lo planteó, ¿por qué considera que esta es la mejor opción ahora mismo para Andalucía? Mire, yo escuché, antes de irme de vacaciones, al secretario general del Partido Popular decir que lo que menos interesa a Andalucía son unas elecciones anticipadas porque distorsionarían la llegada de la recuperación económica. Yo coincidí en esos momentos y coincidía en esos momentos con lo que decía el Partido Popular de Andalucía. Ahora a la vuelta de vacaciones escucho otro discurso. Bueno, yo sigo diciendo lo que decía entonces. Yo creo que hay circunstancias que pueden permitir o no un adelanto electoral, pero eso ya lo tiene que decidir la nueva presidenta de la Junta de Andalucía si recibe su investidura, no yo. ¿Y qué circunstancias serían esas que podrían hacer viable un adelanto electoral? Ya no es mi cuestión. Muchas gracias.